Mi cuñado fingió una enfermedad grave para que cuidáramos a sus hijos y no pagar la pensión, pero un investigador privado reveló su milagrosa recuperación. Hola a todos. Nunca pensé que compartiría algo tan personal y doloroso aquí, pero necesito desahogarme y quizás obtener alguna perspectiva. Mi vida y la de mi esposa se han convertido en una pesadilla debido a la manipulación y el engaño de mi cuñado. Esto es largo, lo siento, pero la historia lo amerita. Me llamo David, tengo 38 años. Mi esposa es Sofía, de 36. Llevamos casados 10 años. Siempre hemos sido una pareja trabajadora y enfocada. No tenemos hijos propios, en parte por elección, en parte porque las cosas simplemente no se dieron así. Nuestra vida era tranquila, con nuestras rutinas, nuestros trabajos y nuestros planes a futuro. Eso era hasta hace un año. Sofía tiene un hermano menor, Javier, de 34 años. Javier siempre ha sido complicado. Encantador cuando quería algo, pero irresponsable y evasivo con sus obligaciones. Estuvo casado con Laura, una mujer excelente, y tuvieron 2 hijos, Marcos, que ahora tiene 8 años, y Valeria, que tiene 6. La relación de Javier y Laura terminó hace casi 2 años, principalmente por su falta de compromiso y problemas financieros de él. Acordaron una pensión alimenticia para los niños, que Javier, previsiblemente, nunca pagaba completa o a tiempo. Laura trabaja duro, pero mantener a 2 niños sola es difícil. Hace aproximadamente un año, Javier empezó a decir que se sentía mal. Al principio eran síntomas vagos: cansancio extremo, dolores de cabeza persistentes, pérdida de peso. Sonaba preocupante, claro. Sofía, como buena hermana, se alarmó de inmediato. Sus padres también estaban muy inquietos. Javier se hacía estudios, decía que los médicos no encontraban nada concluyente, lo que aumentaba la ansiedad familiar. La cosa escaló hace unos 11 meses. Javier llamó a Sofía llorando, sonando desesperado. Dijo que había recibido un diagnóstico preliminar devastador, una enfermedad neurológica rara y degenerativa. Algo serio, que supuestamente afectaría su capacidad motora y cognitiva rápidamente. Mencionó nombres complicados de enfermedades y tratamientos experimentales en otras ciudades. Dijo que los médicos le daban un pronóstico reservado. El shock en la familia fue tremendo. Lágrimas, preocupación, llamadas constantes. Sofía estaba destrozada. Sus padres, igual. Yo, aunque no tengo lazos de sangre con Javier, también me sentí muy afectado. Ver a mi esposa y a mi suegro sufrir así era terrible. Fue entonces cuando Javier hizo la pregunta. Dijo que, dada su condición, no podía seguir trabajando, no podía cuidar a los niños y necesitaba enfocarse en su salud. Laura, según él, no podía hacerse cargo porque trabajaba todo el día, lo cual era cierto, y no tenía la estructura de apoyo necesaria, también cierto. Sus padres viven en otra provincia. Javier, con voz quebrada, pidió si podíamos, por favor, cuidar a Marcos y Valeria temporalmente. Solo hasta que él se estabilizara o encontrara otra solución. Dijo que era una gran carga, que entendía si decíamos que no, pero que ellos eran su prioridad y no quería que sufrieran las consecuencias de su enfermedad. Sofía, conmovida hasta la médula y pensando en sus sobrinos, no dudó un segundo. Dijo que sí, por supuesto. Que los niños venían a casa, que haríamos todo lo posible. Yo, debo admitir, fui más reticente. No por los niños, los quiero mucho, sino por la magnitud del compromiso. Nuestro departamento no es enorme, nuestra vida era muy distinta. Pero, ¿cómo negarse ante una enfermedad tan grave y la necesidad de unos niños? Parecía inhumano. Hablé con Sofía, le expresé mis preocupaciones sobre la logística y el impacto, pero ella estaba firme en que era lo correcto, lo que la familia hacía. Acepté. ¿Qué más podía hacer? Marcos y Valeria llegaron a nuestra casa. De repente, nuestra vida cambió radicalmente. Pasamos de ser 2 adultos con rutinas flexibles a tener 2 niños pequeños a tiempo completo. Despertarse temprano para la escuela, preparar desayunos, almuerzos, cenas, ayudar con tareas, actividades extracurriculares, baños, cuentos para dormir. La casa,
antes silenciosa y ordenada, se llenó de risas, juegos, pero también de desorden y ruidos. El impacto económico fue inmediato. 2 bocas más para alimentar, ropa, útiles escolares, actividades. Nuestros gastos se dispararon. Javier dijo que, por supuesto, contribuiría en cuanto pudiera, cuando la pensión y el seguro médico se resolvieran, una excusa vaga. Pero la realidad era que no solo no pagaba la pensión a Laura, sino que tampoco aportaba un centavo para los gastos de los niños en nuestra casa. De hecho, a veces llamaba pidiendo ayuda para sus supuestos tratamientos o viajes médicos. Sofía, preocupada, le enviaba dinero. Yo empecé a frustrarme. Javier venía a visitarlos de vez en cuando. Siempre lucía cansado, a veces tosía o decía que tenía dolores. Pero notaba cosas extrañas. Si llegábamos de sorpresa a algo que rara vez hacíamos, pues estaba delicado, a veces lo encontrábamos haciendo cosas que no cuadraban con su supuesta debilidad. Una vez lo vimos salir del auto con unas bolsas pesadas de supermercado, y al vernos, de repente se puso pálido y apoyó la mano en el pecho. Otra vez, llamó diciendo que estaba demasiado débil para hablar y cortó, pero minutos después Sofía vio en redes sociales que un amigo lo etiquetó en una foto en un partido de fútbol. La foto la borró rápido. Pero Sofía la vio. Él siempre tenía una excusa. Decía que eran días buenos, que se esforzaba por los niños, que el partido fue un error de su amigo, etc. Mi sospecha crecía día a día. La enfermedad de Javier era muy conveniente. Lo eximía de trabajar, de pagar pensión, de cuidar a sus hijos, y encima le permitía pedir dinero. Empecé a investigar por mi cuenta discretamente. Busqué información sobre la supuesta enfermedad que mencionó, sobre los tratamientos en esas ciudades. No encontraba información coherente o la que encontraba no cuadraba con lo que él decía. Le preguntaba a Sofía por detalles de sus citas médicas, pero Javier siempre era evasivo con ella también. Otro día te cuento, hoy estoy muy cansado, los médicos no explican bien, es muy técnico. La tensión en mi matrimonio empezó a crecer. Yo expresaba mis dudas, mi frustración por la carga que llevábamos solos, mi creciente certeza de que algo no cuadraba. Sofía, por un lado, estaba agotada por el cuidado de los niños y la preocupación por su hermano. Por otro lado, la idea de que su propio hermano pudiera estar engañándola de forma tan cruel, fingiendo una enfermedad grave, era insoportable para ella. Se negaba a creerlo del todo. Me acusaba de ser insensible, de no tener empatía por alguien enfermo, de querer deshacernos de los niños. Eran discusiones difíciles, llenas de dolor y frustración mutua. Nos amamos, pero esta situación nos estaba desgastando. La gota que colmó el vaso fue cuando Laura, la ex de Javier, me contactó directamente. Estaba desesperada. Javier llevaba meses sin pagarle un centavo de pensión, argumentando la enfermedad. Ella había intentado ir por vía legal, pero el abogado de Javier sí, tenía un abogado, a pesar de no tener dinero presentaba informes médicos vagos que sugerían una incapacidad temporal. Laura sabía que los niños estaban con nosotros y nos agradecía inmensamente, pero estaba al límite. No entendía por qué, si estaba tan enfermo, no pedía ayudas sociales o buscaba otras alternativas en lugar de desaparecer y dejarnos a nosotros y a ella con toda la carga. Mencionó que una amiga suya lo había visto en un gimnasio hacía poco, luciendo perfectamente sano. Eso confirmó mis peores temores. Decidí que no podíamos seguir así. No podíamos seguir siendo explotados y, peor aún, que Marcos y Valeria estuvieran en medio de esta farsa, con un padre que los abandonaba bajo un pretexto cruel. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que incluso Sofía no pudiera negar. Hablé con Sofía, esta vez con más firmeza. Le presenté todas mis dudas, los cabos sueltos, la llamada de Laura. Le dije que, por el bien de todos, especialmente de los niños, teníamos que saber la verdad. Le propuse contratar a un investigador privado. Al principio se resistió, dijo que era una locura, que estábamos insultando a su hermano. Pero le expliqué la situación financiera insostenible, el desgaste emocional, y el hecho de que esto afectaba directamente a sus sobrinos, que merecían la verdad sobre por qué su padre no estaba con ellos. Finalmente, cedió, aunque con el corazón en un puño.
Contacté a un investigador privado. Le conté toda la historia, mis sospechas, los pocos detalles que teníamos. Le dimos la dirección de Javier y le pedimos que confirmara su estado de salud y sus actividades diarias. Fue una inversión considerable, dinero que sinceramente no nos sobraba, pero sentía que era la única forma de recuperar nuestra vida y desenmascarar la verdad. La espera fue agonizante. Cada día, cada llamada del investigador nos llenaba de nerviosismo. Al principio, los informes eran cautelosos. Parece llevar una vida normal, ninguna visita a centros médicos especializados observada, se le vio salir de su casa a pie, caminando con normalidad. Luego, las pruebas se volvieron más contundentes. Fotos de Javier entrando y saliendo de una oficina y supuestamente no podía trabajar. Videos de él haciendo ejercicio en un parque. Registros de tarjetas de crédito mostrando gastos en restaurantes y viajes cortos a lugares que no eran para tratamiento médico. Y la prueba final: el investigador documentó a Javier pasando tiempo con una mujer que no era Laura, en actitud cariñosa, en un departamento que no era el suyo. Parecía que no solo había fingido la enfermedad para evitar responsabilidades, sino que estaba usando el dinero que debía ser para la pensión y el que nos pedía a nosotros para tener una vida paralela. Quizás construyendo una nueva relación sin la carga de sus hijos. El informe final fue demoledor. Detallado, con fechas, horas, fotografías y videos. No había duda alguna. Javier no estaba enfermo. Nunca lo estuvo, al menos no de forma grave. Había montado una farsa elaborada y cruel para desentenderse de sus hijos y de sus obligaciones financieras. Recibir ese informe fue un golpe. Una mezcla de rabia, tristeza e incredulidad. Sofía leyó cada página con lágrimas corriendo por su rostro. La negación dio paso a una furia contenida, a un dolor profundo por la traición de su propio hermano. Sentimos que nos habían robado un año de nuestras vidas, nuestra tranquilidad, nuestro dinero, y lo peor, que habían usado el amor y la preocupación de la familia como herramientas para el engaño. Ahora estamos en el siguiente paso: la confrontación. No sé cómo va a ser. No sé qué vamos a hacer con Marcos y Valeria a largo plazo, aunque la prioridad es su bienestar y restablecer la situación con Laura y la pensión. No sé si nuestra familia se recuperará de esto. Estamos al borde del abismo. Les escribo esto porque necesito contarlo, necesito que alguien más sepa la magnitud de este engaño. Estoy furioso, exhausto y con el corazón roto por mi esposa y mis sobrinos. ¿Cómo puede alguien hacerle esto a su propia familia? Estoy abierto a consejos o simplemente a escuchar si alguien ha pasado por algo similar. Gracias por leer. Actualización 1. Hola de nuevo. Quiero agradecer a todos por sus mensajes de apoyo. Leer sus comentarios, sus palabras de aliento y sus propias experiencias, algunas increíblemente similares, lamentablemente me ha dado fuerzas. Han hecho preguntas muy válidas y trataré de responder algunas de las más frecuentes. Mucha gente pregunta sobre el tipo específico de enfermedad que Javier dijo tener. Él habló de algo relacionado con esclerosis o algún tipo de neuropatía rara. Usaba jerga médica que sonaba convincente si no sabías del tema. Decía que afectaba los nervios, causando fatiga, debilidad muscular y problemas de coordinación. Elegir algo así era inteligente de forma retorcida porque los síntomas iniciales pueden ser vagos y difíciles de diagnosticar rápidamente, y no hay una prueba única y definitiva que lo descarte de inmediato como un resfriado. Además, le permitía justificar su cansancio y su falta de actividad. Afirmaba que estaba en una fase de diagnóstico complejo y luego en una fase de tratamiento experimental que requería mucho descanso. Varias personas preguntaron cómo reaccionaron mis suegros. Ellos, al principio, estaban devastados y completamente convencidos de la enfermedad de Javier. Él es su único hijo varón, y siempre lo han mimado un poco. Estaban tan centrados en su supuesta salud que no se daban cuenta de la carga que teníamos nosotros ni de la situación de Laura y los niños. Cuando Sofía les contó nuestras sospechas y luego les mostramos una parte del informe del investigador, la más suave al principio, solo las fotos de él bien, sin el tema de la otra mujer aún, su reacción fue una mezcla de shock y, honestamente, algo de incredulidad inicial.
Costó mucho que procesaran la idea de que Javier pudiera hacer algo así. Mi suegro se puso muy enojado, mi suegra no paraba de llorar. Fue una escena familiar muy dolorosa. Están muy dolidos por el engaño, pero también por las implicaciones para Javier. Es complicado. Sobre los niños, Marcos y Valeria. Ellos extrañan a su papá, por supuesto, pero también se han adaptado mucho a estar con nosotros. Al principio preguntaban mucho por qué papá Javier no venía más seguido, o por qué estaba enfermo. Nosotros les decíamos que papá estaba en tratamiento, que se estaba cuidando para poder estar bien. Ahora, con la verdad, la situación es infinitamente más compleja. No podemos decirles que su papá es un mentiroso que fingió estar enfermo para abandonarlos. Eso sería devastador. Laura, la madre de ellos, Sofía y yo estamos hablando constantemente sobre la mejor manera de manejar esto. Por ahora, les hemos dicho que su papá necesita resolver unos asuntos importantes y que estarán con nosotros o con su mamá. Estamos tratando de que sientan la menor inestabilidad posible, pero es muy difícil. Son niños listos y sienten que algo no está bien. Muchas preguntas también sobre la otra mujer. Sí, el investigador confirmó que Javier estaba saliendo con alguien. No sabemos quién es, pero las fotos mostraban una relación, cenas, salidas. Esto añadió una capa de crueldad increíble al engaño. No solo evitaba su responsabilidad como padre, sino que usaba el dinero que debía ser para sus hijos para tener una vida de pareja sin ataduras. Sofía está especialmente dolida por esto, la sensación de que su hermano la engañó mientras vivía una doble vida. Sobre la pensión y Laura. Laura está al tanto del informe del investigador. Se puso furiosa, al igual que nosotros, pero también vio una luz al final del túnel para su situación. Con estas pruebas, su abogada tiene un caso muy sólido. Están iniciando acciones legales para reclamar los meses de pensión impagos y asegurar los pagos futuros. Nosotros estamos evaluando nuestras opciones legales para intentar recuperar parte del dinero que hemos gastado en los niños, aunque sabemos que es probable que sea un proceso largo y complicado. Y que Javier no tiene o dice no tener activos significativos. La confrontación directa con Javier aún no ha sucedido. Queríamos tener la conversación con mis suegros primero y hablar bien entre nosotros y con Laura. Estamos planeando hacerlo en los próximos días, quizás en casa de mis suegros, con ellos presentes. Honestamente, no sé qué esperar. Espero negación, rabia, quizás alguna justificación absurda. Estoy preparándome para lo peor. El impacto en nuestro matrimonio sigue siendo una realidad. El estrés de cuidar a los niños, el peso financiero, la tensión por mis sospechas y ahora la conmoción de la verdad, nos ha afectado. Estamos hablando más que nunca, tratando de procesar todo esto juntos. Sofía está pasando por un torbellino de emociones: rabia hacia Javier, culpa por no haberme creído antes del todo, dolor por la traición familiar, preocupación por los niños. La amo y estamos unidos en esto, pero no subestimo el daño que esta situación ha causado. Estamos decididos a superarlo, pero no será fácil. Seguiré compartiendo actualizaciones a medida que las cosas avancen. Gracias de nuevo por escuchar. Actualización 2. Gracias por sus continuos mensajes. Me ayudan mucho en este proceso. Han pasado unos días desde la última actualización y las cosas han avanzado, de forma muy difícil. Decidimos que la confrontación con Javier debía ser lo más controlada posible, aunque sabíamos que sería explosiva. La organizamos en casa de mis suegros. Estábamos Sofía, yo, mis suegros y Javier. Laura no quiso estar presente, comprensiblemente, dijo que prefería manejarlo por vía legal. Cuando Javier llegó, no sabía a qué venía. Pensaba que era una reunión familiar normal. Se sentó, preguntó si estábamos bien. Había algo en su actitud que siempre me pareció falso, una especie de cordialidad forzada. Sofía fue quien empezó. Con la voz temblorosa, pero firme, le dijo que sabíamos la verdad. Que sabíamos que su enfermedad era una farsa. Javier, al principio, pareció genuinamente confundido. ¿Pero de qué hablan? ¿Qué verdad? Estoy enfermo, lo saben. Mis suegros asintieron, aunque se notaba que estaban nerviosos.
Entonces Sofía le mostró el informe del investigador. No el informe completo y detallado aún no, ese era para el ámbito legal, sino una copia de algunas de las fotos más incriminatorias: él haciendo ejercicio, él saliendo de la oficina, él con la otra mujer. Le dijimos que habíamos contratado a un investigador porque teníamos dudas y las pruebas lo confirmaban: no estaba enfermo, nos había mentido a todos, fingió para no pagar la pensión y para que nos encargáramos de sus hijos. La reacción de Javier fue, lo que esperaba, pero en su peor versión. Primero negación furiosa. Eso es mentira. Esas fotos están manipuladas. Y me quieren arruinar. Luego, intentó justificarlo. Dijo que a veces tenía días buenos y se esforzaba por moverse un poco para no deteriorarse del todo, que la oficina era una terapia ocupacional. Absurdo, era su antigua oficina, y la mujer, la mujer. Dijo que era una amiga que lo ayudaba y que las fotos estaban sacadas de contexto. Nadie le creyó. Mis suegros, al ver las pruebas irrefutables, se derrumbaron. Mi suegra empezó a llorar desconsoladamente, repitiendo: ¿por qué, hijo? ¿Cómo pudiste hacer esto? Mi suegro, que suele ser un hombre tranquilo, se puso furioso. Le gritó a Javier, le dijo que era una vergüenza, que había traicionado la confianza de toda su familia, que era un cobarde por usar a sus propios hijos y a su supuesta enfermedad para evitar sus responsabilidades. La discusión escaló. Javier empezó a atacar. Nos dijo a Sofía y a mí que éramos unos interesados, que solo queríamos sacarle dinero, que nos habíamos aprovechado de la situación para quedarnos con los niños cuando él nos los dejó. Nos acusó de no tener corazón y de destruir a la familia. Me insultó directamente, dijo que siempre me había envidiado y que esto era mi forma de vengarme por algo. No tengo idea por qué, nunca hubo rivalidad. Fue horrible. Gritos, acusaciones falsas, lágrimas. Sofía, en medio de todo, le dijo que lo que más le dolía no era el dinero ni la carga, sino que hubiera jugado con algo tan serio como una enfermedad y que hubiera engañado así a las personas que más lo querían. Incluidos sus propios hijos, que ahora estaban confundidos y tristes. Le preguntó cómo podía mirarse al espejo. Javier, viéndose acorralado, sin poder sostener la farsa, dijo algo que nos heló la sangre: ustedes no entienden. Yo necesitaba tiempo. Necesitaba respirar. No podía más con la presión, con Laura, con la pensión, con todo. Necesitaba desaparecer un tiempo, reorganizarme. Básicamente, admitió que fue una estrategia consciente. No arrepentimiento por el engaño, sino una justificación egoísta. Fue escalofriante escucharlo decir eso después de habernos tenido a todos en vilo, preocupados por su vida, sacrificando nuestra estabilidad por sus hijos. La reunión terminó con Javier saliendo de la casa de mis suegros dando un portazo, diciendo que no quería saber nada más de nosotros. Mis suegros estaban destrozados, sentados en el sofá, sin poder creer lo que acababa de pasar. La casa, que debería haber sido un lugar de encuentro familiar, se convirtió en el escenario de una ruptura brutal. Después de eso, hablamos con mis suegros por mucho tiempo. Están en shock. Mi suegra aún tiene la esperanza de que Javier entre en razón, pero mi suegro está muy decepcionado y enojado. Les mostramos el informe completo. Ver las pruebas de su vida normal y, sobre todo, las fotos de la otra mujer, terminó de convencerlos de la magnitud del engaño. Prometieron apoyarnos a nosotros y a Laura en todo lo necesario, especialmente en la parte legal. La situación con los niños sigue siendo delicada. Después de la confrontación, Javier no ha llamado ni enviado un mensaje para preguntar por ellos. Nada. Es como si hubiera desaparecido de nuevo, ahora sin el pretexto de la enfermedad. Esto duele aún más. Marcos y Valeria preguntan por él y tenemos que darles explicaciones vagas. Laura y nosotros estamos pensando en cómo y cuándo decirles la verdad, o una versión muy suavizada de ella, adaptada a su edad. Es un peso enorme. Marcos, el mayor, ha empezado a mostrar señales de estrés. Está más callado, a veces tiene arranques de enojo sin motivo aparente. Valeria, la pequeña, pregunta más por su papá y a veces llora por las noches. Estamos buscando ayuda profesional, un psicólogo infantil, para ayudarlos a procesar todo esto.
No es justo para ellos. Financieramente, seguimos apretados. El gasto con los niños es alto, y ahora sumamos los honorarios del investigador y posiblemente abogados. Laura está lidiando con su parte legal. Es una batalla cuesta arriba. Sobre nuestro matrimonio la tensión ha disminuido un poco ahora que no hay secretos ni negación entre nosotros. Estamos unidos en la rabia y en la determinación de hacer lo correcto por los niños y por nosotros mismos. Pero el estrés es real. Las noches son cortas, los días agotadores. A veces estamos tan cansados que no tenemos energía para hablar, solo para intentar mantener la casa a flote. Esto es una maratón, no un sprint. Próximos pasos: Laura y su abogada avanzarán con la demanda de pensión. Nosotros evaluaremos cómo proceder legalmente por los gastos y el engaño. Y, lo más importante, seguiremos enfocados en darles a Marcos y Valeria la estabilidad y el amor que necesitan en medio de este caos provocado por su padre. Espero que esto les dé una idea de cómo se desarrollaron las cosas. Es doloroso, pero necesario enfrentar la realidad. Actualización 3. Hola a todos. Gracias de nuevo por seguir mi historia y por sus mensajes. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización y las cosas han entrado en una fase diferente, más lenta y enfocada en los aspectos legales y la adaptación a la nueva normalidad. La demanda de pensión de Laura contra Javier está en curso. Gracias al informe del investigador, su abogada pudo demostrar de manera concluyente que Javier no estaba incapacitado por enfermedad y que tenía los medios o la capacidad de tenerlos para cumplir con sus obligaciones. Inicialmente, el abogado de Javier intentó seguir argumentando la enfermedad, pero las pruebas eran demasiado sólidas. Ahora están en la fase de negociaciones forzadas y, si no hay acuerdo, irán a juicio. La abogada de Laura es optimista. Es probable que un juez ordene el pago de los meses atrasados y establezca un monto de pensión fijo y exigible. El desafío es que Javier ha movido dinero y activos para parecer insolvente. Será una batalla para rastrear y recuperar lo que debe, pero Laura está decidida. Nosotros también consultamos a un abogado sobre la posibilidad de demandar a Javier por los gastos en los que incurrimos y por el engaño. Nos explicó que, si bien el engaño moral es claro, recupero financiero de gastos pasados en este tipo de situaciones familiares puede ser complejo y no siempre se recupera el monto total. Depende mucho de la voluntad del juez y de la capacidad de pago del demandado. Decidimos esperar a ver cómo avanza el caso de Laura. Nuestra prioridad es que los niños reciban la pensión que les corresponde de su padre, no que nosotros recuperemos todo nuestro dinero, aunque sería justo. Estamos evaluando si presentar una demanda civil después, o si intentar llegar a un acuerdo con Javier, aunque después de todo esto, la confianza es nula. Javier sigue sin contacto. Después de la confrontación, desapareció por completo. No llama, no escribe. Es como si hubiera borrado a sus hijos y a gran parte de su familia de su vida. Mis suegros están destrozados por esta actitud. Han intentado contactarlo, pero él responde con evasivas o ni siquiera responde. Su relación está muy dañada. Mi suegro sigue muy enojado, mi suegra sufre mucho, alternando entre la tristeza y la rabia. Para ellos es muy difícil aceptar que el hijo que criaron es capaz de algo así. Lo más importante, la situación de Marcos y Valeria. Después de pensarlo mucho con Laura y con la orientación del psicólogo, decidimos que, por ahora, lo más estable para ellos es permanecer la mayor parte del tiempo con nosotros, con visitas frecuentes a Laura. Esto les da una rutina constante: la escuela, las actividades, la casa, mientras Laura resuelve su situación legal y económica y reorganiza su vida para poder tenerlos tiempo completo más adelante. Laura es una madre maravillosa y dedicada, pero su trabajo y la inestabilidad de la pensión hacían difícil que pudiera darles la estructura que necesitan ahora mismo. Les hemos hablado a los niños sobre su padre de una manera sencilla y adaptada a su edad. Les dijimos que papá Javier estaba enfermo, una verdad a medias, pero necesaria para protegerlos del trauma completo, pero que ahora está en un lugar donde necesita resolver algunos problemas personales importantes. Y que por eso no puede estar con ellos. Hemos enfatizado que no es su culpa, que su papá los quiere, una mentira necesaria para su salud emocional, aunque duela decirla, y que siempre tendrán a su mamá, a nosotros y a sus abuelos.
El psicólogo nos ayuda con las frases y los enfoques adecuados. Es un equilibrio muy delicado. Marcos sigue yendo a terapia. Ha mejorado mucho, pero aún tiene momentos de tristeza o confusión. Valeria es más pequeña, lo procesa de otra manera, más a través de preguntas inocentes que nos rompen el alma cuando va a estar bueno papá Javier. Intentamos que nuestra casa sea un refugio seguro y amoroso para ellos. Se han integrado completamente a nuestras vidas. Es agotador, física y emocionalmente, pero verlos reír, jugar y sentirse seguros con nosotros es la mayor recompensa. Los queremos como si fueran nuestros. Nuestro matrimonio, aunque bajo presión constante, se ha fortalecido en el sentido de que estamos juntos contra la adversidad. Hemos tenido que apoyarnos mutuamente de formas que nunca imaginamos. Las discusiones sobre Javier y la situación han disminuido, reemplazadas por conversaciones sobre la logística diaria, las necesidades de los niños y el estrés financiero. Estamos trabajando en equipo para mantenernos a flote. No es romántico ni fácil, es trabajo duro y compromiso diario. A veces estamos exhaustos y la tensión se nota, pero siempre recordamos que estamos en esto juntos y por los niños. Consideramos la terapia de pareja en el futuro, una vez que la tormenta legal y la adaptación con los niños se asienten un poco. El costo de vida con 2 niños extra es considerable. Hemos tenido que ajustar drásticamente nuestros gastos. Olvidarnos de vacaciones, de lujos, incluso de pequeños gustos. Todo el dinero extra va para la casa, la comida, la escuela, la ropa, las actividades de los niños. Es un sacrificio, pero lo hacemos por ellos. Esperamos que, una vez que la pensión de Javier se regularice, si es que lo hace, con o sin batalla legal, la carga financiera disminuya un poco para Laura. Y quizás indirectamente para nosotros si los niños pasan más tiempo con ella o si la pensión es suficiente para cubrir gran parte de sus gastos. En resumen, el engaño de Javier ha destrozado relaciones, ha creado una situación legal compleja y ha impuesto una carga enorme sobre nosotros y sobre Laura. Lo más triste es el impacto en Marcos y Valeria, que son las verdaderas víctimas de la irresponsabilidad y crueldad de su padre. Estamos en medio de un proceso largo y agotador, pero estamos decididos a proteger a los niños y a que se haga justicia, al menos en el ámbito legal. La milagrosa recuperación de Javier no trajo alegría, trajo la dolorosa verdad de una traición familiar mayúscula. Es una herida que tardará mucho en sanar, si es que sana alguna vez. Gracias de nuevo por leer. Espero poder dar una actualización más positiva en el futuro. Actualización 4. Hola. Sé que dije que intentaría dar una actualización más positiva, pero la vida a veces tiene giros inesperados, incluso cuando crees que ya has visto lo peor. Esta es una de esas veces. Como saben, la demanda de pensión de Laura contra Javier estaba en proceso. Su abogada nos mantuvo informados. Hace un par de semanas, recibimos una llamada. La abogada de Laura nos informó que Javier había fallecido. Fue un shock absoluto. A pesar de todo lo que nos hizo, a pesar de la rabia, la frustración y el dolor, la noticia de su muerte fue impactante. Era joven, a pesar de su enfermedad fingida. La causa de muerte no fue la enfermedad neurológica rara que inventó, por supuesto. Fue un accidente. Un accidente de tránsito. Murió en el acto. La noticia cayó como una bomba sobre la familia. Mis suegros están devastados, más allá de las palabras. A pesar de su enojo, era su hijo, y perderlo así, después de toda la tensión y la distancia de los últimos meses, es un golpe terrible. Están sufriendo inmensamente. Sofía también está muy afectada. A pesar de su traición, era su hermano. La complejidad de las emociones es inmensa: rabia por lo que hizo, tristeza por su muerte, culpa por quizás no haber podido hacer algo más, aunque racionalmente sabemos que su comportamiento era responsabilidad suya. Para mí, es una mezcla extraña de sentimientos. Alivio perverso de que la batalla legal y el constante estrés de Javier en nuestras vidas hayan terminado, pero también la tristeza de que sus hijos nunca tendrán la oportunidad de tener una relación real con él. O de que él se arrepintiera de verdad. Es un final trágico para una historia muy triste.
El fallecimiento de Javier tiene implicaciones inmediatas y a largo plazo para Laura, Marcos y Valeria. Inmediatas, la demanda de pensión se extingue. Ya no hay a quien reclamar pagos atrasados ni futuros. Esto deja a Laura en una situación financiera muy vulnerable. Todos los meses de pensión que Javier evadió se pierden para siempre. Los planes que Laura tenía para estabilizarse económicamente dependían en gran medida de esos pagos. A largo plazo, Marcos y Valeria han perdido a su padre, incluso si ese padre era ausente y engañador. Para ellos, la situación es increíblemente confusa y dolorosa. Justo cuando empezaban a entender a su manera por qué papá no estaba, ahora no estará nunca más. Tenemos que guiarlos a través del duelo, que es complicado porque su relación con él ya era irregular y basada en mentiras. El psicólogo está siendo fundamental en este proceso. La familia se ha unido para apoyar a Laura y a los niños. A pesar del dolor por Javier, mis suegros están muy enfocados en ayudar a sus nietos y a Laura. Han prometido apoyo económico y emocional en la medida de sus posibilidades. Nosotros, por supuesto, también. La idea es que Marcos y Valeria sigan teniendo una red de apoyo sólida. La situación de convivencia con nosotros sigue siendo la más estable por ahora. Laura está buscando opciones, quizás un trabajo mejor pagado o ayuda gubernamental, pero tomará tiempo. Nosotros seguiremos cuidándolos, por el tiempo que sea necesario, apoyando a Laura en todo. Este giro ha silenciado muchas de las batallas, pero ha abierto otras heridas. La rabia hacia Javier se mezcla con la pena por su final. La lucha legal por la pensión se ha transformado en una lucha por asegurar el futuro de los niños por otros medios. El engaño de la enfermedad milagrosamente recuperada terminó de la forma más inesperada y definitiva posible. Es un recordatorio brutal de cómo las decisiones irresponsables y egoístas de una persona pueden tener consecuencias devastadoras y duraderas para muchos. Nuestra vida con los niños sigue siendo intensa, pero ahora hay una capa extra de tristeza y la necesidad de ayudarles a procesar una pérdida real y compleja. Nuestro matrimonio se mantiene unido en la adversidad, pero cargando el peso de este nuevo dolor. No sé si habrá más actualizaciones. La historia de la farsa terminó, pero las vidas de Marcos, Valeria, Laura, mis suegros, Sofía y yo, con todas sus cicatrices, continúan. Solo esperamos poder darles a los niños la vida estable y feliz que merecen, a pesar de todo lo que han tenido que vivir.